Buenas noches, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones, estimados rectores de las diferentes universidades, estimados empresarios, pequeños, medianos y altos empresarios, estimados estudiantes de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, público en general. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Tengo el honor de grabar en la noche de hoy el video 360 sobre la complejidad de la gerencia. ¿Por qué es importante reflexionar un poco sobre la complejidad de la gerencia de cualquier institución pública y privada? Podemos decir que el término complejidad es cuando en una organización se hace bastante difícil a veces de entender los procesos tecnológicos, de entender la misma estructura de la organización, de entender los procedimientos. Hay una serie se puede decir, de incertidumbre que se le presentan a los gerentes de asimilar todo eso, todas esas teorías filosóficas, se puede decir, que tiene cualquier institución pública y privada. Por eso es que la complejidad a nivel gerencial se hace importante analizarla. ¿Por qué se hace tan complejo? Para que los gerentes puedan en verdad tener en su mente, en su corazón, en su ser, toda esa gama de estructura filosófica que pueda tener cualquier organización. Por eso es que se le hace difícil a cualquier gerente. Los gerentes no están pendientes de los procedimientos, no están pendientes del desarrollo tecnológico, no están pendientes de cómo funciona la estructura funcional de su organización. Se centralizan o se concentran más en la responsabilidad que se le ha asignado como gerente. Creo que es un error, porque cualquier gerente lo primero que tiene que conocer perfectamente y muy bien es cuál es ese contenido teórico, filosófico que pueda tener cualquier institución pública o privada. Tiene que identificarse con esos procedimientos, tienen que asimilarlo, entenderlo, para que él pueda tener una mejor visión de dicha organización. Por eso es que la complejidad trae como consecuencia que el gerente pierda la atención de una manera integral de todos esos procedimientos que son importantes, que tiene cualquier organización y que son importantes, inclusive para la toma de decisiones. Un reglamento, un procedimiento administrativo, un procedimiento de presupuesto, el funcionamiento del sistema de información gerencial de cualquier organización, tiene que conocerlo muy bien todos los gerentes. Porque el problema está que los gerentes se centralizan en la responsabilidad que se le ha dado. Repito, es un error porque las organizaciones funcionan integralmente, funcionan como un sistema. Cuando una gerencia falla, eso va a repercutir en los resultados finales de la organización, porque hay una concatenación de todos los niveles gerenciales. Es decir,
La alta gerencia se correlaciona con la gerencia media y la gerencia operativa. Y funciona como un sistema. Tiene que existir una comunicación efectiva entre la alta gerencia, la media y la operativa. Porque la alta gerencia define las políticas, los objetivos, las directrices de cómo lograr las metas tanto en el corto, mediano o largo plazo. Es importante por eso que los gerentes se den cuenta que las organizaciones son complejas, pero tienen que tratar de entender esta complejidad. Porque las organizaciones, mientras más grandes, mientras tienen mayor compromiso con la sociedad, con una región, con un país o con el mundo, cuando se va a expandir su estructura funcional como funcionamiento, se hace más compleja. Yo pongo el caso, por ejemplo, que me llegue en este momento a mi mente, el caso de Sidor. Sidor tiene más de 15.000, 18.000 trabajadores entre administrativo, obrero, técnico, etc. Y tiene una serie de gerentes. De repente está el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas, el gerente de planificación, el gerente de producción, el gerente de tecnología, etcétera, etcétera. Pero cada uno actúa con ese compromiso, obviando o olvidando esa correlación que tiene que existir entre todos. Por eso que hablar de complejidad es analizar la conducta y el comportamiento de actuación de cada gerente. Las reuniones gerenciales muchas veces se complican, se traducen en algo negativo porque muchas veces no hay acuerdo. Cada gerente defiende su parcela, por decir ese tema. Cada gerente no ve la organización con esa visión holística que tiene que ver. No tiene ese mapa mental de la organización. Y en las reuniones gerenciales simplemente se basa en la responsabilidad que se le ha asignado, que es un error, porque todos los gerentes tienen que manejar el mismo lenguaje. Un lenguaje, lógicamente, de la organización, un lenguaje estratégico, un lenguaje de cómo serían los lineamientos, un lenguaje de cómo lograr los programas y proyectos, un lenguaje de cómo lograr las metas tanto en el corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser un mismo lenguaje. Por eso es que los gerentes tienen que existir esa correlación, ese casamiento, esa comunicación y tratar de que el lenguaje sea el mismo para evitar disparidad en el funcionamiento para el logro de los objetivos. Esto trae como consecuencia esta complejidad de no entender, los gerentes, no entender el funcionamiento integral de la organización, de que se puede convertir en un obstáculo. Se puede convertir en que los gerentes no entiendan la visión, no entienden el futuro de la organización. No quieren ver más allá de su responsabilidad. Por eso es que es importante que los gerentes manejen bien esa complejidad que está internamente, inclusive la complejidad a quien se le va a dar respuesta es a una sociedad, a un cliente, es esa competencia que está allí, siempre va a estar. Y las organizaciones, me atrevo a decir, por más pequeñas que sean, siempre son complejas. En el mundo, en el ambiente, en el ámbito, perdón, de su actuación. Siempre hay una complejidad. Nunca hay acuerdo. Por eso es que el presidente de una organización tiene que ser una persona muy inteligente, muy capaz, muy hábil, tener una alta intuición para entender en primer lugar a todos sus gerentes. Cuando hay reuniones gerenciales, el presidente de la organización juega un papel importante, porque es la persona que tiene la última palabra en cuanto a la ejecución de un programa, de un proyecto. Es la persona que puede decir cuáles son en verdad el camino que debe seguir la organización. Es la persona que conoce la visión de la organización.
El presidente de una organización tiene que estar casado y entender muy bien la complejidad de la organización y darse cuenta que las organizaciones son complejas. Y por eso es que su función principal es que sus gerentes puedan entrar dentro de ese redil para que la organización pueda marchar mejor, para que la organización pueda lograr sus objetivos. Se puede hablar de una complejidad en el caso administrativo, este, en el caso administrativo, porque la gerencia maneja una de los ámbitos gerenciales más importantes, la parte administrativa, es decir, la parte de finanzas, porque hay que, el responsable de esta gerencia tiene que estudiar muy bien con todo el personal gerencial cuáles serían esos proyectos prioritarios que hay que ejecutar, que hay que desarrollar. Yo creo que una de las gerencias clave, porque no se puede eh, planificar un proyecto que no va a ser factible, que no va a dejar resultados. Por eso es que el análisis situacional de cada organización va a permitir llegar a conclusiones específicas y concretas del rumbo que debe tomar la organización para el logro de esos programas y proyectos que están dentro de un proceso de planificación. La complejidad siempre va a estar. Las organizaciones son complejas. El recurso humano es muy complejo para gerenciarlo, para coordinarlo. El recurso humano es tan complejo que de una manera indirecta hacen que la complejidad organizacional sea más crítica, más analítica. Siempre hay un clima organizacional a lo mejor negativo, pero es aquí donde los gerentes, conjuntamente con el presidente de una organización, tienen que buscar estrategias para que ese clima organizacional sea positivo, haya motivación, haya participación, haya comprensión, entendimiento, pero romper esa complejidad tiene que partir del gerente, de los gerentes. Los gerentes tienen que quitarse ese disfraz de actuación de una manera para él mismo. Tiene que quitarse el disfraz de que el triunfo es colectivo, el triunfo es de todo. Si un gerente tiene éxito o si los gerentes tienen éxito en la responsabilidad que se le ha dado, es un éxito de la organización y es un éxito para toda la organización. Hay que tener en cuenta esa complejidad. Por eso es que para que la complejidad sea descifrada, para que la complejidad se traduzca en algo prácticamente no complejo, por decir ese término, las organizaciones tienen que aplicar muchos modelos de planificación. De repente, la planificación estratégica, que es una de las herramientas idóneas, porque es allí donde está el plan, es allí donde están los objetivos, es allí donde está la visión, es allí donde está la filosofía de gestión de la organización, y es allí donde está el pensamiento estratégico, es allí donde da el norte de adaptación a dar respuesta a lo que requiere la sociedad. Permite de que siempre se estén dando cambios. Por eso es que la planificación estratégica es flexible, es dinámica, es participativa, que todos los gerentes tienen que entender. Las organizaciones son futuristas. Esa complejidad hay que tratar de romper con ella porque se pierde la visión prospectiva de la organización. La complejidad tiene que convertirse en algo positivo, en algo que todos los gerentes entiendan el fundamento filosófico teórico de la organización. Es lo primero que tienen que hacer. Un gerente no puede llegar, dedicarse a sus actividades que se le han asignado, dependiendo de la gerencia, sin conocer, en primer lugar, el plan estratégico, sin conocer, en segundo lugar,
son las personas que están con él sin conocer cómo funciona el mundo externo, el ámbito externo, cómo funciona la organización. Tiene que ser, tiene que hacerse un análisis situacional de la organización, tanto interno como externo. Y además de eso, tiene que hacerse un autoanálisis para ver cómo es su conducta de actuación. Lo importante es que todos los gerentes entiendan que las organizaciones son complejas, pero si son complejas es para que pueda tomar una decisión positiva de cómo tratar de asimilar todo lo que quiere la organización. Porque la organización tiene un modelo, pero las organizaciones tienen su propio modelo, las organizaciones tienen su propia ética, sus propios principios, su propia visión. Y eso hay que respetarlo. Simplemente los gerentes tienen que tratar de asimilar esa parte tan importante de la organización y que sean ellos parte de esa motivación, evitando o entendiendo la complejidad de la misma. Ninguna organización, repito, tanto pequeña como mediana alta, son fáciles. Siempre hay una complejidad en ellas. Las organizaciones son muy complejas en su ámbito de actuación, son muy complejas para la toma de decisiones, son muy complejas para entender el talento humano que está con ellas, son muy complejas para asimilar inclusive su propio aspecto filosófico, son muy complejas porque hay todo un ordenamiento teórico que hay que respetar, porque las organizaciones se fortalecen cuando los gerentes pueden entender todo esa parte filosófica, teórica de la organización. Porque siempre esa complejidad es para que los gerentes estén atentos, para que los gerentes se den cuenta que las organizaciones están en función de un marco filosófico que hay que tomar en cuenta. No es, repito, que un gerente se involucre en su actividad. Ahí no está su papel. Su papel está en analizar perfectamente todos aquellos procedimientos filosóficos que cuenta la organización. Hay que tratar de pensar siempre, el gerente, de que la complejidad organizacional siempre está allí, siempre va a existir. Lo importante es que esa complejidad permite que el gerente piense, reflexione, analice de cómo sería su participación o su rol dentro de la organización para que la organización no pierda el norte y no pierda esa visión prospectiva que está diseñada en la alta gerencia. De manera que la complejidad organizacional siempre existe en cualquier gerente, en cualquier ámbito gerencial, en cualquier organización. La complejidad está allí para que los gerentes sean personas atentas o a estar estudiando todas esas, repito, esa parte filosófica que está desarrollada dentro de la organización. Me explico, la parte de su planificación, la parte de los procedimientos, la parte financiera, la parte tecnológica, es decir, estudiar todo, porque eso está escrito, eso está diseñado para que la organización pueda actuar y para que los gerentes se den cuenta y tengan eh, una base que ellos también puedan pensar permitir que las metas se logran en función de unas directrices que están diseñadas en la organización que hay que tomar en cuenta. En conclusión, la complejidad siempre va a estar en la organización. La complejidad permite que los gerentes estén atentos, estén alerta para la toma de decisiones. La complejidad permite que el gerente se dé cuenta que las organizaciones tienen un fundamento filosófico que hay que tener en cuenta. La complejidad es el fundamento
principal para que los gerentes estén atentos al desarrollo y al logro de los objetivos y metas, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Espero que estos tips sobre la complejidad en la gerencia sirva también de reflexión académica y de entender que esa complejidad siempre va a estar allí, latente, presente, en las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Muy buenas.